buenas tardes a todos. Siempre será un gran privilegio el poder trabajar y servir al Señor en este primer día de la semana. Sean todos bienvenidos, especialmente los invitados que vienen por primera vez, esperando siempre que Dios les dé un poco más de entendimiento y propósito de sus vidas. Tenemos muchos hermanos que andan fuera, salieron unos de vacaciones, otros no sé por qué no vendrían, pero Dios lo sabe. Pero donde quiera que estén, pues que no se olviden de guardar el pacto que tenemos con Dios. Y si me están viendo, pues un saludo a todos, donde quiera que se encuentren, que después nos tocará también a nosotros, ¿verdad? Un día ellos, otro día también nosotros. Hermanos, quisiera leer una escritura que me acompañaran todos a leer, porque esta es la base de mi estudio o de mi predicación, que va a estar en Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, del 2 y el 3. Vamos a ver qué dice ahí. Efesios capítulo 2, del 12 y el 3 dice así: en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No es nada nuevo reconocer y comprender a qué vino Jesucristo al mundo. El mundo religioso también lo acepta, que Cristo vino a salvar al pecador, que Cristo vino a dar la vida por aquellos que estaban perdidos, que nos mostró su espiritualidad, que también nos mostró su amor, cómo debería de vivir un hombre de fe. Y todo el mundo reconoce eso, que vino a ayudar y a servir. Pero Él vino a hacer más que eso, y es el tema que yo quisiera hablar hoy. Él vino, sin ninguna duda, a descubrir quién es nuestro enemigo. Jesucristo vino a descubrir al verdadero enemigo. Yo no sé si ustedes podrán comprender quién es nuestro verdadero enemigo. Muchas personas ni creen en el enemigo. Otros inclusive lo ignoramos. Pero Jesucristo no es el enemigo. El enemigo o nuestro enemigo es el diablo, Satanás. Satanás vino a engañar al mundo, pero Cristo lo vino a descubrir. Esa es una cosa que yo quiero desarrollar hoy, cómo Jesucristo nos enseña a nosotros quién es el verdadero enemigo de cada uno de nosotros. El Señor vino a hablarnos de un mundo nuevo, vino a hablarnos de una mejor etapa, no de las costumbres de antes, no del Viejo Testamento. Jesucristo vino a hablarnos de una nueva vida, una vida que solamente aquellos la pueden entender, no las costumbres de antes. Por ejemplo, como decía yo el martes, Él vino a enseñarme, no conforme a mi familia como yo vivía antes, conforme a mis parientes en la carne, como yo soy una persona, hermanos, que vivía en Guanajuato y miraba cómo vivían mis tíos, mis amigos. Esas costumbres eran viejas, son costumbres del viejo hombre. Jesucristo vino a enseñarnos un nuevo camino, un camino con mejores y más satisfacción en nuesra alma. El mundo viejo y el mundo moderno sigue siendo movido por el mismo enemigo. El Viejo Testamento nos enseña cómo era movido por Satanás, y sin embargo sigue siendo el mismo Satanás que mueve y dirige este mundo. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, ya todos sabemos lo que dice el apóstol de este enemigo. En Primera de Juan 5 y el versículo 19 dice así: dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno.
Fíjate bien, el mundo entero, hermano, está bajo el maligno. Lo conquistó Satanás al mundo, lo derrocó. Pero ¿por qué Satanás conquistó este mundo? Porque Satanás tiene fuerza y tiene poder, y hay que respetarlo. Tiene una fuerza que no puede uno contra él. Engaña, sabe trabajar la mente del hombre sutilmente. Engañó desde el principio. Adán y Eva les quitó lo que Dios les había dado: la confianza con Dios, el jardín del Edén, y también les quitó el árbol de la vida. Los derrocó. Satanás, hermanos, quiero decirles en esta tarde que él tiene poder. Es un enemigo muy, muy fuerte. Y yo, al terminar esta predicación, quisiera saber si ustedes pueden comprender que muchos de nosotros no lo vamos a poder vencer. Ni así tantito lo vamos a poder vencer, por el poder que tiene. Voy a leer una escritura sobre el tema del poder de Satanás en el tiempo de los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos 19, capítulo 13. Hechos 19, 13. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escefa, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, a judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Vemos claramente cómo aquí estos exorcistas ambulantes querían echar fuera a un demonio que estaba dentro de un hombre. Ellos pensaban que nada más con decir Jesús en el nombre del que predica Pablo lo vamos a sacar. Pensaban que lo podían derrocar al enemigo que estaba dentro de este hombre endiablado. Yo no tengo la idea de la forma que este demonio les haya hablado. Me imagino que fue la misma cara del hombre pero endemoniado. Imagínate cuando uno anda bien enojado. Volteó y le dice: conozco a Jesús y también sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Saltando, sale del cuerpo el demonio, y yo no quiero saber qué tantas cortadas le puso este demonio a estos hombres que salieron corriendo, y dice la Biblia, dominándolos. Es muy importante que te fijes en esa parte, dominándolos. Satanás domina la carne. Satanás controla tu carne, tiene el poder de controlar tu carne. Tiene una fuerza terrible. Domina y controla a todos los reyes del mundo. Satanás, ese que contó hace rato lo leímos, él está sobre todo el mundo y controla a los reyes. Les dice lo que tengan que hacer y los usa como monigatos, destruyendo a la gente, poniendo leyes injustas para la gente. Tenemos un grave problema. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 17 de esto. Apocalipsis 17, del 1 al 6. Vamos a ver qué dice ahí la Biblia de Satanás, cómo controla al mundo. En Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemas, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre del martirio de Jesús,
y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Vemos cómo este espíritu que tiene 7 ángeles, que es todo lo completo, es un espíritu. Dios le habló al apóstol Juan, diciéndole acerca de este sistema, de esta le llama la gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas, tiene poder sobre toda la multitud de la gente. Es un sistema muy controlado por este sistema. El propósito de este sistema o de esta religión falsa es fornicar. Para Satanás, el hombre que fornica es lo mejor que puede hacer. Fornicar, fornicar, fornicar. Los reyes de la tierra han fornicado, ese es el poder que tiene Satanás. Las emociones y después fornicar. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El Espíritu llevó al desierto a Juan y vio a esta mujer, es una religión sentada sobre esta bestia, Satanás, que tiene el poder de controlar y echar mentiras a todo gobierno y toda ley. Y esta mujer, su propósito que tiene es de matar y destruir todo lo que quiera agradar a Dios. Por eso explico que desde que Cristo estableció la iglesia, vino esta iglesia de mentira, y a partir de ahí Satanás empezó a destruir a todo lo que se llamaba Dios. Satanás no es un ser débil, es fuerte. En el principio, él mataba a todo aquel que quisiera ser cristiano. Hermanos, los mataba físicamente. Físicamente, si tú después de la muerte de Cristo querías ser cristiano, él puso en las leyes de Roma que todo aquel que fuera cristiano, junto con los judíos, te iban a matar. Hay muchas historias de los primeros cristianos, cómo fueron muertos, llevados al circo y los mataban. Hay una historia muy interesante de una pareja de mujeres que eran cristianas. La historia dice que eran unas mujeres muy guapas, pero eran dedicadas a Dios. Y se casaron con hombres, 2 hombres se casaron y se hicieron también cristianos. Pero cuando el gobierno se dio cuenta de que eran cristianos, les dijeron que más valía que no dijeran que fueran cristianos, sino no iban a matar a toda la familia. Los esposos temerosos le dijeron a las mujeres que se retractaran de su religión, ya que los iban a matar. Ellas dijeron, no, ¿cómo vamos a retractarnos de nuestra fe? Preferimos sufrir 5 minutos en el fuego que nos van a quemar a quedar eternamente perdidos en el infierno eterno. Cuando llegaron al gobierno, la historia dice que estos hombres negaron la fe luego. Dijeron, no, nosotros no somos. Y a las mujeres las mataron. Satanás mataba así, rápidamente. Los destruía todo. Hoy lo hace de otra manera. Hoy ya no lo hace físicamente. Hoy Satanás lo hace con mucha sutileza, muy, muy tranquilamente. Nos hace ver que no hay problema. Que no necesitamos guardar la cena, podemos llegar tarde, no hay problema. Esto no es importante. Nos hace ver las cosas tan sencillas, el enemigo, y nosotros no nos damos cuenta de qué lado estamos. Hoy Satanás está dejando que las iglesias ya no venga la gente. Para mí sigo diciendo que es la guerra del Armagedón. Satanás ya soltó su última arma. No sé qué pueda soltar más. Ese celular es una arma, pero especial. Ya, yo creo que si yo les hiciera una encuesta, yo creo que muy pocos de ustedes estudiarán en sus casas durante la semana. Porque la palabra es nuestro alimento. La palabra es lo que Dios nos dejó como herencia. Es el Espíritu, son las arras para alcanzar lo prometido. Pero hoy Satanás dice que no es importante todo eso. Así es que yo les pregunto, ¿quién verdaderamente creemos en el verdadero enemigo? ¿Quién de ustedes sí cree en este enemigo? Porque no hay más que estar con Cristo o estar con el enemigo. Me acuerdo que el hermano contaba un chiste de Satanás. Decía que una vez en la congregación estaban todos los miembros de la congregación y que entra el diablo a la congregación. Y todos salen corriendo, se espantan todos al ver el diablo que entra, ¿no? Y queda un señor sentado en mero enfrente que ese no se mueve. Y cuando llega el diablo hasta enfrente,
ve al hermano que se quedó ahí sentado y le dice, ¿tú por qué no te espantas? Y que le contestó, he vivido con tu hermana los últimos 20 años. ¿Qué me puedes espantar tú? Parece que es algo de risa, pero no es ningún chiste lo que está haciendo Satanás en el mundo hoy. No es ningún chiste. Nada es un chiste ver matrimonios destruidos, Israel peleándose por un pedazo de tierra, en México tanta matanza de políticos. Muchas veces dentro de la misma iglesia vemos la división, y también en nuestros matrimonios también estamos viendo que Satanás está trabajando muy lentamente. ¿Y sabe todo en qué se basa el problema? Money talks. Todos los problemas que hay en el mundo es el dinero, es las riquezas, y Satanás trabaja por medio de eso. Jesucristo, un ser espiritual, nos enseñó que Él lo vio caer. Yo no sé cómo, dice Lucas 10:18. En Lucas capítulo 10, versículo 18, dice la palabra de Dios así, dice, está hablando Jesucristo, Lucas 10:18, y les dijo, yo veí a Satanás caer del cielo como rayo. O sea, nuestro Señor Jesucristo vio a Satanás caer como un rayo, con una rapidez tremenda. Él solamente lo puede ver, porque Él es un ser espiritual. Él lo podía ver. Cristo no vino a matar a los que lo seguían. Cristo no vino a matar a todos aquellos que estaban influidos por Él, porque cuando Jesús es crucificado, Él claramente dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, porque todos ellos estaban sometidos al enemigo. Y Cristo no los vino a matar. Si hubiera sido un Dios malo, los sacaba también a todos ellos ahí. Los hace pedazos. Pero Él no vino a matar a aquellos que siguen a este ser repugnante. Vino a salvarnos de las garras y las mentiras de Satanás. El Señor nos enseñó claramente que el propósito de Él era sacarnos de esa condenación. Sacarnos. Por eso cuando usted lee esa escritura de Juan capítulo 3, que se lee mucho en las religiones, que dice, porque de tal manera, Juan 3, 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino lo vino a salvar. Y muchos le preguntamos, ¿y por qué no lo vino a condenar? Porque ya estábamos condenados. El hombre estaba bajo el poder de Satanás, condenados a un abismo, a unas tinieblas. Por eso es que Cristo no vino a condenarnos, vino a salvar. Y nos advierte por medio de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así, velad. Yo creo que ya esa escritura, cualquier cristiano sincero se la sabe de memoria. No tengo ni que ir a la Biblia para leerlo. Y si usted no se la sabe, usted no sabe quién es su enemigo. Velar y orar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo por ahí a quién devorar. Esa escritura, hermano, usted se la debería de saber, y estoy hablando de usted que dice que es cristiano y que su amigo es Cristo, es su capitán. Su capitán no es el diablo. Mi capitán es Cristo. Y me dice, debo de estar velando y debo de estar, ¿qué? Orando, estudiando, predicando, porque mi adversario el diablo, Satanás, anda por ahí queriendo destruir mi vida y mi alma en el infierno. Cristo nos enseña escrituras importantes, cómo podemos vencernos del enemigo. Cristo lo venció, hermano. Solamente Él lo pudo vencer primero. Él lo venció, lo derrotó. Lo amarró por un tiempo muy largo. Por un tiempo lo amarró. Pero quiero que sepas que Dios usa a Satanás para su propósito. Para nosotros, los que estamos en la tierra, a ver si verdaderamente creemos en Dios o creemos en este ser. Vamos a ver qué podemos sacar de Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vamos a ver qué podemos leer ahí. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice así: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ese es Cristo. Ese es el Señor.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos en estos versículos que más o menos hay por ahí como el año 1100 es cuando Satanás ya no pudo engañar al mundo. Así está la historia más o menos. Cuando la Biblia empezó a tomar una forma, todo el mundo quería saber de Dios. La Biblia se empezó a escribir en todos los idiomas. Por mucho tiempo, después de la muerte de Cristo, para el año 325, Satanás completamente paró el cristianismo y engañó al mundo entero con esta ramera. Este sistema duró aproximadamente unos 1000 años, se le llamó la época de la oscuridad. Había muy poco progreso, la gente no crecía para nada. Pero por ahí como el año 1200, la gente tenía hambre de conocer la verdad. Es cuando Cristo amarró a Satanás. Ya no pudo engañar al mundo. La Biblia empezó a salir en todos los idiomas y estuvo amarrado por un largo tiempo y no pudo engañar más a la gente porque la gente ya tenía la Biblia y no podían engañar. Pero aproximadamente decía el hermano que en 1960 este papa que fue asesinado comentó diciendo: si todas las iglesias salieron de nosotros, deberíamos de tener un convivio con ellas. Ahí, a partir de 1960, Satanás volvió a salir otra vez de ese abismo a engañar por un poco de tiempo, porque le queda muy poco de tiempo. Hoy Satanás está luchando por engañar a todo lo que más pueda, porque dice la Biblia le queda muy poco tiempo. Y está engañando muy fuerte. Y es ahí donde yo me pregunto, hermanos. Yo me pregunto, porque esa pregunta yo me la hice. ¿Cómo vamos a poder vencer a un ser tan poderoso y tan engañoso? ¿Cómo lo vas a vencer, hermano? ¿Qué armas tienes para vencerlo? De hecho, nos ofrece una vida de confort. No prediquen, no hablen de Cristo. Nomás vengan el domingo, cumplan con tomar un poquito de jugo de ladí y un panecito, y toda la semana llévensela como quieran. No se preocupen de nada. Tienen bastante diversión, están demasiado ocupados, no tienen ninguna necesidad de hacer nada más. Y en nuestra mente, creo que en nuestro interior podemos pensar y decir: nos vamos al cielo. Cuando yo me muera me está esperando la gloria eterna. Me voy a sentar a un lado ahí con Pedro y con Pablo. Oh, sí, cómo no. Así nos hace ver Él, que todo está muy bien. Yo por eso me puse a pensar ¿cómo esta iglesia va a poder vencer a Satanás? Y piense, ¿cómo podemos vencerlo? En Juan capítulo 18, versículo 36, quizás tengamos una idea cómo se puede vencer, Señor. Enséñanos. En Juan capítulo 18, versículo 36, dice la palabra de Dios así. Juan 18, versículo 36. Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. El único ser que me enseñó cómo vencer a Satanás fue Él. Y para poder vencerlo, primero tengo que entender que mi reino no es de este mundo. Tengo que vivir una vida espiritual para poder vencer a un ser espiritual. Con las armas físicas no puedo acabar con Satanás. Tengo, hermano, que vivir una vida espiritual para poder destruirlo. Si nosotros viviéramos una vida espiritual, esa será la única manera como podríamos controlarlo. Y lo podemos vencer, sí, viviendo una vida espiritual como Cristo. De la única manera que podemos vencerlo es como Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Como empezar, que yo no tengo derecho de estar pensando en el futuro, ni sé lo que va a pasar, pero entender que yo no soy de este mundo. Porque el primer ser espiritual que me enseñó fue Él. Él no vivió conforme al príncipe del aire.
Jesucristo nunca vino a enseñarnos a vivir como vivía el mundo. Él nos enseñó esa manera de vencerlo. Si nosotros lo queremos vencer, hermanos, tenemos que usar las mismas herramientas que Cristo usó. No nos mintamos, no hablemos cosas que no son verdad. Vamos a hablar con armas verdaderas, sinceras, espirituales. Si el mundo va tras de él, nosotros no tenemos ningún negocio andar tras del mundo, ningún negocio. He ido cosas que me da tristeza, hay veces que hay hermanas que toleran que sus hijos tomen alcohol en fiestas. Dije, ¿cómo es posible que una hermana que siendo cristiana esté permitiendo que sus hijas tomen alcohol en fiestas y que estén haciendo cosas que no van? Si nosotros queremos vencer a Satanás, no tenemos que ir tras del mundo como el mundo va. Si es que queremos. Y que solo se le puede debilitar si usamos las armas que el Señor nos dio. Solamente, hermano, no veo otra opción. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 4 al 5. 2 de Timoteo Segunda de Timoteo 2, del 2, 4 y 5. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Dice la palabra de Dios que Dios ha llamado a sus soldados para que estén en su cuartel y que estén junto con él. Y que ninguno que milita se debe de enredar en los negocios de la vida. Ninguna persona que es un soldado de Cristo espiritual debemos de andar atareados, trabajados tras del negocio de la vida, como si fuera algo tan importante. Y que nos enseñe el Señor que de la única manera que podemos es luchar como cualquier atleta. Y un atleta no se es coronado si no lucha como tal, como un atleta. Entonces, ahí está una escritura que me puede ayudar. Nunca entenderemos a este enemigo tan poderoso y fuerte si no lo vemos como el enemigo espiritual de la humanidad. Si permitimos sus engaños, en nuestra vida nos va a vencer, nos va a destruir. Apocalipsis 18, vamos a ver qué sacamos de ahí. Apocalipsis 18, del 1 al 4, dice el Espíritu Santo a sus hijos. Apocalipsis 18, del 1 al 4 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese es Cristo. Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y alberga de todo ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El consejo que me da Dios a mí es que debo de salir de ese sistema que tiene Satanás controlado al mundo. Salir de ella, pueblo mío. Salir de ella significa salir de este engaño que está acabando con el pueblo de Dios. Es un engaño. Me está enseñando que está bien todo. No se preocupen, todo está muy bien. Cristo no es el enemigo, hermanos. El enemigo lo tenemos dentro. El enemigo está en mí y está dentro de la iglesia. El enemigo quiere controlar la carne. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Vendido a qué? Al pecado. Y entre más te la crees, y entre más sigues siguiéndolo, más te va a controlar. Y nosotros debemos de tomar decisiones importantes todos los días. ¿A quién servimos? Todos los días, como lo hicieron los primeros cristianos. Así me preguntó una persona que estaba muriendo del COVID, que le fue tan mal. Yo ya le prediqué el evangelio y le fue tan mal que 5 veces lo iban a desconectar. Y después me preguntó, pues, ¿qué debo de hacer después? ¿Qué es lo que debo hacer?
La Biblia está muy claro lo que hacían los primeros cristianos, hermano. O sea, de eso no hay ningún engaño. Después de que los primeros seres espirituales fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, lo que hicieron estas personas despuesito de ser bautizados, dice así, en el Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Fíjate el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Díganme, ¿dónde está la perseveración de la doctrina? Nomás ciertas doctrinas. ¿Dónde está en predicar el evangelio? ¿Dónde está en ser luchar para ser ejemplo para otros? En la comunión unos con otros. Comunión sincera unos con otros, y se mantenían en las oraciones y se mantenían en el partimiento del pan. Ay, hermano, pues aquí no había Netflix. Pues no. No había televisión, no había teléfono, no había nada. Lo que había era una persecución sangrienta contra ellos. Lo que sí había es que si tú eras cristiano, era 100% de que se daba cuenta el gobierno y los judíos te iban a matar. Y si te corría hablar de Cristo en ese momento, te iban a matar. No, pues hoy tenemos derechos humanos, nadie nos hace nada, podemos hacer lo que queramos. Pero te voy a decir una cosa, no estamos haciendo lo que queramos, estamos haciendo lo que quiere el enemigo todos los días. Quédate ahí, relájate, no te preocupes de nada, tu salvación está segura. Casi dice, yo te la guardo. Duérmanse también, si pueden dormirse en la hora del servicio, duérmanse, el cabo saliendo ya saben que está el buffet listo ahí. Entonces yo digo que debes de despertar, porque si no despertamos, no vamos a ganar absolutamente nada. Así es que, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A nuestras propias concupiscencias? ¿A nuestros propios deseos? ¿O como vive el mundo? No estamos viviendo como vivían los primeros cristianos. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado vives? ¿Estás seguro que estás en el equipo de Dios espiritualmente? ¿Estás bien con Dios? O sea, ese es el propósito de este estudio. O sea, yo no me junto con mi enemigo. O sea, el enemigo quiere dormirme, quiere que ya no predique, quiere que me calle la boca, quiere quitarme mi descanso, quiere hacerme sentir que no me preocupe, que ya hice bastante, que ya me puedo ir al cielo. Es lo que me hace sentir. Job habla de una situación tan triste del alma, como yo lo veo como una especie de droga o de anestesia, donde nos hace sentir que todo está muy bien. Pero hasta que te llegue ese momento, el momento de tu partida de este mugroso mundo, ese día te vas a sentir tan mal dentro de ti, una oscuridad te espera, unas tinieblas, te espera algo que verdaderamente no quiero ni pensar cómo va a ser, porque no estás listo, porque siempre estuviste del lado del enemigo, toda la vida. Mira, Job capítulo 15 habla algo acerca de la muerte del impío. En Job capítulo 15, Job 15, dice así. Job 15 y el versículo 20. Job 15, 20, dice así. A ver qué entendemos ahí. Job 15, 20 dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Fíjate, en ese versículo dice, todos los días del impío, el que no tiene piedad, el que está del lado del violento, es atormentado de dolor. Porque siempre hemos enseñado que el hombre carnal sufre por el pecado, sufre por el trabajo, sufre por el pecado, sufre porque anoche tuvo un placer, se puso borracho, se metió y fornicó, hizo tonterías, al día siguiente está dolido, el alma le falló a Dios, se siente muy mal. Pero el impío es atormentado del dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Mira lo que le espera. Y luego dice, estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas.
Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el poderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Esto es lo que es el hombre natural. Puede ser cualquiera de nosotros que nos volvemos soberbios y altivos. ¿Qué podemos sacar de esa historia de Job, hermanos? La muerte nos espera. ¿Y no será que nosotros, siendo llamados para esta milicia espiritual, nos podamos hallar en un momento determinado peleando contra Dios? Supuestamente deberíamos estar del lado de Dios, con el favor de Dios, que nos proteja Dios, que nos cuide Dios, y nos podríamos hallar peleando contra Dios por nuestra actitud o por nuestra soberbia, que no reconocemos que no estamos peleando con el enemigo. En Hechos capítulo 5, un gran científico, doctor Gamaliel, un fariseo, dijo unas palabras que nos podemos a pensar. Este hombre fue el que enseñó al apóstol Pablo. Era muy importante entre los judíos de esa época. En Hechos 5:38 dijo estas palabras este señor. 5:38 dijo así: en Hechos 5:38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Yo me pongo a pensar de este hombre, que era un hombre muy sabio, un hombre muy importante entre los judíos. Cuando a Pedro y a Silas los querían apedrear o los metieron a la cárcel, este hombre habló con sabiduría. Lo que dijo, déjenlos en paz a estos hombres. Si este consejo o lo que ellos están predicando es de hombres, solo se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no podremos destruirlos, no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Sin embargo, yo estoy seguro que este hombre se dio cuenta que era una obra de Dios, por los años que haya vivido. No se ve que este hombre haya querido cambiar, o haya dicho, oigan, yo me uno, porque él estaba en contra de Dios, pero él no sabía. Él se está diciendo, no sea que estemos peleando contra Dios. Y se dio cuenta que la obra siguió y siguió y siguió, y no se menciona que este hombre, Gamaliel, haya reconocido a Cristo como su Salvador. Eso indica que hay personas que pueden tener una alta capacidad, mucho entendimiento, lo que tú quieras, pero no reconocen que están del lado equivocado. Siguen ahí metidos con el enemigo. Hermanos, yo voy a terminar con esta invitación. El Señor nos anhela celosamente. Así dice Santiago. El Señor nos anhela celosamente. Él ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros, la muerte de su Hijo. Él quiere que estemos todos debajo, como esas gallinas protegen siempre a sus polluelos. Él está dispuesto a ir hasta por la última oveja que está desparramada. Pero después de que está desparramada, Él espera que hayas reconocido que estabas del lado equivocado. Y que ahora aprendas a ser un hombre espiritual. Un hombre que, a pesar de lo que pueda pasar y las tribulaciones que pueda pasar, siga tras de su Salvador, Jesucristo. Siga luchando para imitarlo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que le enseñemos esto al mundo. Porque el otro, hermanos, el otro nos quiere llevar a las tinieblas y al engaño. Pero como digo, pasa el tiempo, lo hace muy despacito, y cuando menos pensamos, ya estamos bajo de su poder. Te duermen. Jesús lo dijo, hermano. Lo dijo el demonio
sale del cuerpo. ¿Cómo sale? Cuando te bautizas, aceptas el evangelio, ese demonio que estaba en ese hombre sale y anda por lugares secos. Y entonces ve y regresa y ve la casa donde salió y la ve muy limpia. Dice, está muy limpia. O sea, este cristiano debería de estar peleando, un guerrero contra el enemigo. Hey, no diga eso. Eso que estás diciendo no está en la Biblia. Cállate la boca, no me empieces a mencionar. Peleando contra las palabras de Satanás. Debería de estar alerta. Velar y orar es alerta. Pero está muy limpia la casa. Y viene el demonio y ve la casa que está limpia. No estudia, no memoriza escrituras, no hace oración, no enseña a sus hijos el propósito. ¿Por qué vengo a la iglesia, papá? Enséñale a tu hijo el propósito de la iglesia. No le enseña. Bueno. Entonces viene este demonio y se trae otros 7. Otros 7 demonios igual que él. Dice Jesucristo, el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Y esto le va a pasar a esta generación adúltera y pecaminosa. Porque no estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo que te está diciendo el enemigo. Otra vez, ¿por qué? Porque el enemigo trabaja, domina la carne. ¿Cómo lo vas a vencer? Solamente entendiendo esto. Simplemente si entendieras este versículo que está en Colosenses 1, 13 y 14, que ya voy a terminar, dice claramente cómo Dios nos sacó, hermanos. ¿De dónde te sacó Dios? Colosenses 1, 13 y 14 dice, en el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está lo espiritual. ¿A qué horas me trasladó? ¿Cuándo me trasladó? ¿Cómo está que me trasladó? Te sacó espiritualmente del mundo en el que vivías y de la ignorancia, donde va todo, donde todo mundo sigue al príncipe del aire, a este príncipe del aire y controla el mundo. Te sacó de ahí y te puso en el reino de su amado Hijo. ¿Y sabes lo que tienes aquí? Tienes redención por su sangre. Yo redención por su sangre, poder. Jesús venció a Satanás en la cruz. Yo también tengo que tener ese poder, porque si él lo tuvo y lo demostró en la cruz, yo tengo que tener ese mismo poder. ¿Y cómo lo tuvo? Ya no dijo nada. Satanás lo quería, le escupió la cara, le decían eres hijo de Dios, él ya no dijo nada. Yo no voy a contestarle nada a Satanás. Nada, no dijo nada. Y eso es redención por sangre. Y si llego a ofender a Dios, tengo perdón de pecados. Eso no lo tiene el hombre carnal. Solamente dentro del cuerpo de Cristo. Me sacó. Estoy en el reino de su amado Hijo. Pero muchas veces se me olvida y me quiero ir otra vez al reino de las tinieblas. Quiero seguir viviendo la carne. Otra vez quiero regresar a lo que hace el mundo. Los jóvenes de aquí de la iglesia quieren hacer lo que hacen los del mundo. Un vasito de vino, una cervecita, no es nada malo. Ándale pues, jálale la cola al chamuco. Ándale pues, y te lo pone muy fácil. Pero el final como dicen, al final del túnel, el tiempo pasa. Y si no estamos preparados para irnos de este mundo, porque el Señor nos quiere llevar donde llevó a Jesucristo. Así lo dijo el Señor. Le dijo Jesús en su oración a su Padre, Padre, donde yo estoy. Dígate lo que dice Jesucristo. Donde yo estoy, quiero que todos estos estén conmigo. Para que vea la gloria que me has dado, Padre, desde antes de la fundación del mundo, porque tú me amaste. Es un lugar muy precioso donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Dijo, donde yo estoy, yo quiero que todos estén. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Él no te va a obligar a que lo sigas. ¿Hay un imposible para Dios, hermano? Si hay un imposible, Él no puede obligarte. Él te dio el derecho de que hagas lo que quieras con tu vida. Tú decides lo que vas a hacer día a día. Que Dios los bendiga y como siempre sea una persona que sabe lo que es el Evangelio y entiende lo que es el Evangelio y lo quiere obedecer. Pase a la frente mientras entonamos este himno de invitación que se ha escogido.